Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Colegio de Empresarios, a la clase Liderazgo y Negociación. Estamos en la sesión número 4, que inicia el tema Liderazgo y Poder. Soy el profesor Aldo Sánchez y voy a compartir contigo el día de hoy en esta clase este importante tema para formar líderes y directores profesionales. Vamos a empezar la clase del día de hoy un poquito haciendo referencia a la bibliografía de la cual hicimos uso para poder preparar este importante tema, que lo puedes apreciar de manera rápida en la lámina. Y rápidamente vamos a empezar con el tema. Hablar de poder es hablar de una interpretación de diferentes conceptos, porque el poder se tiene que ejercer. Hay personas que tienen poder y no lo saben, y hay personas que no tienen poder y creen tenerlo. La evaluación que vamos a tener al final de la clase es saber, en tu caso, qué tipo de poder tienes y cómo poder construir un espacio para generar poder y que éste ayude a lograr tus objetivos. El poder, obviamente, es una palabra utilizada en la política, utilizada en medios empresariales, en donde a veces es tomada como algo negativo decir que esa persona tiene demasiado poder. Pero para la parte académica, para la parte del liderazgo, es muy importante entender que el término poder es una herramienta, es un camino para poder llegar a tus objetivos de una manera profesional. Iniciamos diciendo que el poder es un proceso natural en cualquier organización, pública o privada, y los directores, los gerentes, los responsables tienen que ejercer todos los días ese poder para ir alcanzando sus metas. Y cabe hacer mención que vas a oír mucho hoy en la clase logro de objetivos y logro de objetivos, pero me gustaría mucho que tuvieras en cuenta que para llegar a un objetivo primero hay que cumplir una serie de metas. Yo te comparto hoy que la suma de tus metas logran el objetivo. ¿Cómo es esto? Cuando tú planteas un objetivo, el cual tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, hay objetivos cortos y de largo plazo, objetivos que pueden ser de un año, más de un año, pero siempre hay un objetivo el cual debe tener puesta tu mira. Yo te voy a hacer una pregunta. Si yo te preguntara cuál es el objetivo de calificación en cuestión numérica que pretendes tener cuando acabes la carrera aquí en el colegio. Vamos a poner un ejemplo, que mi objetivo es tener cuando menos 9.2 y siendo muy objetivo y alcanzable quiero tener 10. ¿Qué necesito alcanzar o qué necesito hacer para llegar a este promedio? Pues primeramente plantearme mis metas con un promedio igual, 9.2 a 10. Y esta meta se llama semestre. Esta meta se llama cuatrimestre. Esta meta se llama trimestre, etcétera. Dependiendo la forma de evaluación que tengas. Pero al final, tu meta debe de ser, cuando menos, obtener esta calificación, porque la suma de tus metas van a lograr tu objetivo. ¿Qué pasa con algunas personas que dicen, bueno, pues hoy saqué 8, pues me recupero para el que viene, pues aquí saco 10? Y ahí estamos jugando con algo subjetivo, porque si no llega a pasar, vas a tener un promedio de 9. Y cuando en tu objetivo, en tu meta, eres conformista, pues tienes que evaluar si realmente tus metas y tus objetivos son alcanzables. Hay que ver qué recursos tenemos, qué disposición de tiempo tenemos, cuánto le vamos a dedicar, pero hay personas que se van a sacrificar por alcanzar ese objetivo. Entonces, yo te diría y yo te invitaría a que reflexiones al final de la clase que a través del poder podemos cumplir los objetivos a través de la suma de mis metas. Bien, continuando con la parte de la introducción del tema del día de hoy, también vamos a mencionar que el poder tiene un aspecto muy importante en la función de dependencia. Palabra clave que hoy vamos a manejar,
que es dependencia, y esta está relacionada cuando B respecto con A posee algo que B requiere. ¿A qué se refiere esto con dependencia? Se refiere a que cuando una persona tiene recursos, tiene situaciones, tiene eventos que las demás personas requieren, va a generar una dependencia para que esa persona pueda colaborar. Si depende de mí el resultado de ustedes, están generando una dependencia, y eso es la esencia del poder. La palabra depender implica una serie de factores que vamos a ver más adelante, cómo de manera natural el poder que tiene una persona tiene que ser con responsabilidad porque está afectando los resultados de las demás personas. Yo te diría que dentro de este mismo ejemplo que estamos siguiendo, si tu 9.2, vamos a poner ahora el ejemplo de la coordinación académica. Ahora viene la coordinación académica. Y la coordinación también tiene un promedio al final y tiene una calificación. Y si su calificación de este promedio mínima requerida es igual de 9.2, ¿cuáles serían sus metas de la coordinación? Pues la calificación de sus grupos. Y si un grupo baja, pues afecta el promedio. Entonces pasa exactamente igual. ¿De quién va a depender? Pues va a depender del trabajo. ¿Quién ejerce el control? Pues finalmente la coordinación. Tiene que facilitar el trabajo a sus equipos, porque si no facilita a sus equipos, no puede llegar a su promedio. Entonces vean cómo hay una dependencia y una relación entre ambos, entre que yo quiero mi 9, pero la coordinación también quiere su 9, porque esto determina el liderazgo y la dirección de la persona que está al frente. Entonces, tendríamos que analizar que hay una relación de todos, pero la dependencia es el elemento esencial del poder, porque eso va a conllevar a que yo te dé esa libertad de que puedas cambiar o puedas inclusive perjudicar mis resultados. Bien, continuando con el concepto básico, vamos a entender que deben de existir algunos elementos para poder hablar que hay poder. También vamos a ver cuál es la diferencia entre autoridad y poder y un líder. Primero, tenemos que estar capacitados. El estar capacitado es reunir condiciones para poder expresar algo. El estar capacitado es estar informado, es entender el negocio, es entender en dónde estamos parados. Si no entendemos en dónde estamos parados, por qué estoy en esta industria, por qué estoy en esta empresa, por qué puse este negocio, no estás capacitado. Y una persona no puede ejercer influencia en los demás y tampoco puede ejercer poder si no está completamente empapado, informado y convencido en dónde está. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es la facultad de hacer algo. Y esto es muy importante porque tienes tú que tener las facultades para poder actuar, para poder operar, porque si no te conviertes en un especialista, te conviertes en un asesor, te conviertes en un consultor que ve los toros desde la barrera. Y el tener los toros desde la barrera no te va a dar poder. Lo que te va a dar poder es estar en medio de la operación, operando, gestionando, viviendo la circunstancia. 3. Dominio o influencia que se tiene sobre una cosa. Obviamente cuando tú te haces experto en un tema, te haces influyente. Y una persona influyente no es aquella que tiene mucho dinero. Una persona influyente es aquella que denota un conocimiento y una especialidad de tal manera que minimiza el riesgo por su amplio conocimiento y amplia experiencia. Entonces, tratamos de que el que va a ejercer poder reúna este requisito. 4. Posesión actual o tenencia de una cosa. Obviamente el poder viene el segundo elemento importante. Ya habíamos mencionado que la dependencia era un elemento, ahora viene la posesión. Y la posesión es que tú pertenezcas y que tú seas el líder de esa circunstancia, que seas el líder de esa situación que va a ejercer el poder. A lo mejor no me estás entendiendo mucho, pero más adelante en la siguiente lámina lo vamos a poner más claro. El poder se desenvuelve en 3 circunstancias primordiales: fuerza, capacidad
y eficacia. Se tiene que hacer rápido, en un tiempo adecuado. Se tiene que hacer con la infraestructura adecuada y se debe de tener toda la energía vinculada a ese resultado. ¿A qué me refiero con toda la energía vinculada a ese resultado? Si no tienes la actitud, si no tienes el conocimiento, si no tienes las ganas, si no tienes la fuerza motora que te lleve a resolver ese problema, no vas a poder ejercer tu poder. Y por último, la capacidad de provocar ciertos efectos. ¿A qué me refiero con ciertos efectos? Al final, tus decisiones van a afectar o van a perjudicar a los demás. Entonces, estos efectos de causa y efecto de lo que vayas a hacer está implicada directamente con todo tu entorno. Entonces, una persona hoy puede tener poder y por una mala decisión mañana ya no lo tiene. Y esto quiere decir por su capacidad de que está influyendo en que los demás lo van a hacer. Bien, la definición como tal que vamos a utilizar en la clase, que puedes ver en tu slide, quiere decir que el poder se usa para referirse a la capacidad de una persona o de un grupo para imponer formas recurrentes de voluntad sobre otros. Cabe hacer mención que el poder puede ser ejercido por una persona o por un equipo o por un grupo y que va a influir en otro para que actúe de la manera que el primero desea. Según Weber, el poder es la probabilidad de que un actor dentro de un sistema social esté en posición de realizar su propio deseo a pesar de las resistencias. Ya llevamos 3 palabras que quiero analizar contigo, que las vamos a ir apuntando para ver la relación que va teniendo ya la palabra poder. Entonces, la primera palabra fue dependencia. Esta segunda palabra importante para nosotros son las restricciones. ¿Vale? Y vamos a ir así apuntando las palabras importantes. Para Tony se centra la imposición de la propia voluntad sobre otra persona. Literalmente el poder se puede definir como la capacidad de un individuo o de un grupo para modificar la conducta de los demás. Entonces, en la definición como tal, es hacer que me obedezcan, es que hagan lo que yo deseo, es que hagan lo que yo considero. Eso en teoría se oye muy fácil, pero vamos a descubrir cómo lo podemos lograr. Primero hay que entender algo que es autoridad. ¿Cuál es la diferencia de la autoridad con el poder? Para empezar un poquito a aclarar algunos puntos que hemos platicado, que a lo mejor fueron un poco confusos, pero que van a quedar completamente resueltos en este sentido. La autoridad es una parte o está integrada dentro del poder. O sea, es más importante el poder porque la autoridad como tal pertenece al poder. Esa es la primera característica. La autoridad tiene las siguientes formas. Está implícita en el puesto que ocupa la persona, y una persona tiene autoridad por la posición organizacional que le dan en la empresa, y no es necesario que reúna alguna característica especial. Entonces, lo primero que vamos a ver es que una estructura organizacional en un negocio, en una empresa, en una organización, te va a dar una autoridad porque vas a ser responsable de una área, de una tarea. Y esa formalidad indica que tienen que obedecer las instrucciones que tú des. Pero no como tal quiere decir que la gente dependa de ti, porque probablemente te puedan obedecer, pero no quiere decir que dependan de ti. Y el depender de ti es estar contigo. Entonces estamos hablando también de un liderazgo, y eso es el poder. Los subordinados aceptan tu autoridad, como lo acabamos de mencionar. El individuo es una posición, tú como individuo, tu posición de autoridad se le llama legal, porque la empresa institucionalmente te la da, y va a ejercer situaciones para que lo obedezcas, pero eso es por derecho legítimo. ¿A qué se refiere por derecho legítimo? Que por instrucción, por contrato, por formalidad, te tengo que obedecer, pero muy en el fondo, repito, no necesariamente dependo de ti.
Y entonces eso generaría que obedezca tal cual, más no que haya un compromiso de fondo con mis actividades. Y la autoridad utiliza verticalmente y fluye de arriba hacia abajo la jerarquización. La palabra jerarquización tiene que ver precisamente con este rol de actividades. Y voy a poner un ejemplo para la jerarquización. Si dijéramos, vamos a jerarquizar los siguientes niveles de ejemplo del ejército. Y quiero que me ayudes a poner orden. Tengo un sargento, tengo un cabo, tengo un general, tengo un capitán, tengo al presidente de la República, y tengo a un coronel. Quiero que los visualices a estas 6 figuras y vamos a ordenarlas quién tiene mayor jerarquía y quién tiene menor jerarquía. Entonces es importante que lo visualices y trates mentalmente, rápidamente, de cuál será el primero, cuál será el segundo, cuál será el tercero. Porque pasa lo mismo en una empresa. Hay una jerarquización. Pero como nuestro trabajo es online, vamos a acelerar el proceso como si fuera una receta mágica y ya lo tengo cocinado, ¿no? La mayor jerarquía es el presidente de la República. La siguiente jerarquía es el general. La tercera es el coronel. La cuarta es el capitán. La quinta es el sargento. Y la sexta es el cabo. Hay una jerarquía de poder porque tienen estudios algunos, porque tienen experiencias, porque están preparados, por sus años de experiencia. Por una serie de factores tienen una jerarquía. Y esta jerarquía implica que tienen una autoridad uno sobre el otro. Y esta autoridad ejercida uno sobre el otro no necesariamente quiere decir que tenga poder. Porque en la autoridad yo obedezco instrucciones, órdenes de manera formal, de manera institucional, de lo que esté en lo legal. Pero si a mí, para ponerlo en una palabra coloquial, si a mí me pidiera un favor un coronel y va con el cabo, seguramente lo haría, pero si yo fuera muy institucional diría, sí, pero primero que lo autorice mi sargento, porque pues mi sargento es el que me manda. Pero la persona que tiene poder, porque hay una dependencia completamente, tendría que vivirse y desarrollarse por resolverle esa situación. ¿Qué pasa en la empresa? Vas a ver que son cosas muy parecidas. En una empresa tenemos presidente de compañía, en una empresa tengo, no son generales aquí, perdón, son gerentes o directores, supervisores, jefes, empleados. Perdón, es al revés, primero es el jefe, supervisores. Y pasa exactamente igual. La palabra general se parece a gerente, ¿no? Probablemente tengan una relación. Pero también existe una jerarquización. Entonces, cuando hablamos de autoridad, es una jerarquización, es el darte legítimamente una acción para poder influir, pero dentro de los marcos legales. Ahora, regresando al tema que tiene que ver con autoridad.
diferencia entre la autoridad y el poder. En el análisis que acabamos de ver, el poder y la autoridad han ido cobrando cada vez mayor importancia por ser mecanismos de control y de coordinación. Pregunta, ¿quién controla? ¿Quién coordina? En teoría, el poder controla. ¿Por qué controla? Porque ejerce restricciones muy importantes para sus agremiados. Para la gente a la que está influyendo, hay restricciones. ¿Quién coordina? La autoridad, porque la autoridad coordina los esfuerzos, mas no te controla. La organización es un sistema que integra un grupo de individuos y por ello es necesario regular el comportamiento y coordinar las actividades. El poder regula el comportamiento y la autoridad coordina tus actividades en la tarea que tienes que hacer. Por eso un líder sindical puede influir en el comportamiento de los trabajadores. El que tiene el poder influye en el comportamiento de los demás. Y el que tiene la autoridad ejerce la coordinación, ejerce las actividades que vas a desempeñar en tus funciones diarias. Esa es una diferencia. Ahora, ¿qué pasa con el líder o qué pasa con el liderazgo? En los líderes, cuando tienen ellos poder, es un medio para lograr sus metas y sus objetivos, como ya lo habíamos mencionado, y particularmente en contraste con esto, hay algunas diferencias que hay que hacer mención. La primera es que el liderazgo relaciona inmediatamente con la compatibilidad de las metas y el poder no necesita la compatibilidad de las metas, tan solo la dependencia. ¿A qué me refiero con esto? Este punto habla de que un líder obviamente tiene su grupo de seguidores, obviamente tenemos a un equipo al cual representamos. Y esos intereses comunes para poder llegar a la meta te van a dar en automático un poder. Y ese poder te lo van a dar porque tú representas los intereses de todos. Entonces, los comportamientos que podamos llegar a tener van a estar completamente definidos por tu decisión como líder. Punto número 2. Requiere cierta congruencia entre las metas del líder y las de aquellos que lo dirigen. Obvio, si tus actividades cambian de interés, pues equipo que estás representando, que estás dirigiendo, van a cuestionar si realmente tú eres aquel Mesías que me va a llevar al paraíso. ¿Vale? 3. El liderazgo se enfoca en la influencia descendente sobre los propios subordinados. El poder no lo hace. Esto es muy importante. Cuando una persona tiene poder, que es esta situación que comentábamos, que el poder se ejerce, no se pone en duda, no está pensando como tal la función del poder, en qué van a opinar los de arriba y los de abajo. El poder se va a ejercer en función al interés colectivo. Y un líder sí va a tener cuidado, o la función del liderazgo sí va a tener cuidado de poder tomar una decisión que pueda afectar a sus agremiados. El poder se va a tener que ejercer. ¿Y cómo se va a ejercer? Porque se tiene. Y por último, el liderazgo en su mayor parte enfatiza un estilo de liderazgo. Finalmente, el poder no va a diferenciar si eres carismático, si eres autócrata, si eres libre, un poco libertad, lazy, o si eres un liderazgo situacional. El poder no cambia, sigue siendo el mismo. Bueno, particularmente en qué basamos para definir que algo tiene una estructura llamada poder. 1. Hay que ver la intensidad. La intensidad es el grado de influencia que ejerce el que tiene el poder con los demás. Si este grado de influencia es muy alta, estamos hablando que somos intensos. Y la palabra intensa no tiene que ver como cuando alguien se enoja y grita, sino la intensidad es la capacidad en la que yo puedo influir en ustedes. Y esa capacidad para yo poder influir en ustedes, principalmente está determinada porque confían en mí. Y esa confianza en mí va a tener que aterrizarse por mis acciones. 2. El dominio. El dominio es, ok, influyen ustedes, pero ustedes ¿cuántos son? Y cuando yo determino el número de personas a las cuales yo estoy influyendo, eso va a determinar mi dominio de poder que tengo. Digamos, el dominio del poder de un candidato, por ejemplo, ahorita que están las campañas,
digamos, de un candidato de un partido, su dominio principalmente va a estar enfocado sobre sus partidarios, sobre sus simpatizantes, pero no con lo demás o con las demás partes electorales, porque habrá gente que no están convencidos y no influyen. Y dentro de ese dominio, mi influencia es que crean que lo que estamos haciendo, que lo que estamos preparando es lo correcto y ustedes están convencidos. Y la tercera parte es el rango. Y el rango es el grado de respuesta que vamos a tener. ¿A qué me refiero? Yo puedo influir en ustedes porque me aceptan, porque están de acuerdo con lo que les estoy diciendo, los convencí. Hay una influencia porque puedo hablar bien de ti, porque puedo apoyar alguna decisión, pero no me lleva a una acción. El dominio es la capacidad de personas que confían o que tienen esta influencia. Y el rango es que yo ponga una acción. Y ya el rango implica que yo ponga en actividad, que yo ponga en acciones tu influencia. Y eso ya determina un coto de poder ya de un líder. Ahora, podemos establecer también 3 factores importantes del lenguaje cuando estamos hablando de poder. Hay 3 factores importantes. El primer factor que vas a escuchar se llama recursos. Y los recursos no necesariamente tienen que ser económicos o monetarios. Vas a oír mucho la palabra ahorita de dependencia, que ya habíamos marcado por acá. Vamos a borrar este ejercicio que hicimos. Habíamos hablado de la palabra dependencia, habíamos hablado de la palabra restricciones, ahora vamos a hablar de otra palabra, que si me ayudan a recordarla, que tiene que ver con recursos. Tenemos otra palabra muy importante, que es alternativas. Alternativas. Bien, entonces, el poder se basa en recursos, dependencia y alternativas. ¿Qué son los recursos? Los recursos son aquellos objetos, aquellos eventos que resultan útiles o valiosos para un determinado sujeto o grupo. ¿Hay algo que tú tienes? Por eso hablábamos de pertenencia, ¿se acuerdan? Hay algo que tú tienes que a mí me interesa. Hay algo que tú posees que me gustaría participar, que me gustaría hacer. Poder, ¿vale? Dependencia. Si existe dependencia entre los recursos y el sujeto, ¿a qué se refiere? La dependencia es que yo lo tengo. Y lo que yo tengo, como a ti te gustaría compartirlo, poseerlo, vas a acercarte a mí. Entonces, la dependencia es la capacidad o la cantidad de recursos que yo tengo que sean atractivos para los demás. Y las alternativas es la existencia de soluciones alternativas que mejoren mi dependencia y mi administración de recursos. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo tengo alternativas para poder mantener mis recursos que yo ofrezco o que los demás desean que yo comparta, me va a ayudar a que eso no escasee. Entonces también el poder, hay una retroalimentación y un análisis de cómo seguir manteniendo esos recursos. Bien, el comportamiento del poder. Esto es algo que es muy rápido, pero que es muy importante también entenderlo porque tiene efectos prácticos hoy en día y de que puedes evaluar cómo está tu poder. Primero, vamos a ver 6 puntos que tienen que ver con el comportamiento de una persona que tiene poder y vamos a poder entender a través de casos prácticos, como ahorita los vamos a ver rapidito, cómo estamos ejerciendo el poder. El primero se llama efecto de contraste, el segundo es un proceso de compromiso, el tercero es un principio de carestía, el cuarto es un factor de tiempo, 5 políticas de información y 6 cambios de estructuras organizacionales. Vamos a analizar rápidamente el primero, que es el proceso de contraste. En efecto, el contraste consiste en la capacidad de que somos influidos para poder actuar, pero simplificando nuestra memoria, teniendo primordialmente a reaccionar según aquello que hemos experimentado de un modo más reciente,
Así lo que es bueno o malo, caro o barato, razonable o irrazonable, está mediatizado por lo que acabamos de vivir. El efecto de contraste se usa cotidianamente en las operaciones de ventas. Así, una persona entra a una tienda para comprar un traje o un jersey y lo más probable es que el dependiente le venda primero un traje. Después de comprar la prenda más costosa, el cliente verá el jersey, aún siendo caro, por ejemplo, comparativamente menos con lo que tiene que ver con lo del traje. ¿A qué se refiere con lo del contraste? Nuestra memoria juega un papel muy importante porque el dicho mexicano que dice, pues tu reacción quiere decir que así te fue en la feria, porque generamos una autodefensa o generamos comportamientos actuales de acuerdo a la experiencia pasada. Y el poder tiene que ver con esto, porque al final del día tú haces una estrategia para ver o para entender cómo puedes lograr el objetivo de la manera más óptima. Por eso ponen el tema en ventas, porque la gente de ventas trata de influir de que si tú vienes a comprar un artículo, ¿por qué no te llevas el más caro? No es atender la real necesidad que tienes, sino es, pues, hay que aprovechar que vienes a comprar y voy a tratar de influir que compres o que te lleves lo más caro. Porque esa ha sido una estrategia de ventas antigua. Por eso hacen una estrategia de esta manera, pero no hacen estrategias de tener productos innovadores porque implica inversión, o no hacemos estrategias de otro tipo que hagan más amigable la estancia de mi cliente. Entonces, la primera característica que tiene el poder es que puede ejercerse con modelos tradicionales. El poder se va a ejercer de una manera tradicional. Lo que dio éxito en el pasado va a seguir ejerciendo en el presente. Entonces, el contraste, nos vamos a ver influidos por modelos tradicionales para poder entender a un líder. El siguiente es el compromiso. Una persona que no refleja compromiso con sus equipos, que no refleja compromiso con sus adeptos, no se le va a otorgar el poder. Tú no le vas a otorgar el poder a una persona que sientes que no está comprometida con tu causa, con tu idea, con tu función, con tu empresa, con tu actividad. Si no hay un compromiso como tal, no te puedo ejercer que tú tomes decisiones y que influyas en mí, porque finalmente me vas a decepcionar. El compromiso puede asimismo producirse por la acción de normas sociales comunes que hablan en favor de la seguridad y la constancia. La constancia y la seguridad son parte importante del compromiso, porque una persona que me refleja seguridad y que tiene confianza en lo que está haciendo, probablemente tenga todo mi compromiso. Principio de carestía descansa en la teoría del hecho de que cuando incrementa la escasez y por lo tanto hay un determinado artículo que necesitamos y que alguien lo tiene, pues el poder también va a estar basado en alguien que me dé esa satisfacción, por así llamarlo, o me dé parte de ese recurso, como habíamos mencionado. Siempre va a haber carestía, siempre va a haber escasez de circunstancias, de cosas, de emociones, de proyectos, de incentivos, de dinero, de un proyecto político, de un presidente. Tenemos escasez de líderes en México. ¿Cómo yo voy a entender cómo voy yo a comprender que entiende X o Y persona esa necesidad que se tiene? Y vas otorgándole poder porque hay un entendimiento de que puede satisfacer esa necesidad. Factor tiempo, y es un factor importantísimo a evaluar. Todas las estrategias y tácticas del poder están influidas por el tiempo. No me lo van a creer, pero cuando tú das resultados rápido, cuando tú prometes y cumples, cuando tú te involucras y resuelves, cuando tú das tu palabra, cuando tú haces una mención pública y se cumple y se dan las circunstancias en tiempo y forma, esa persona tiene poder. Las personas que no cumplen o que no hacen las actividades dentro del tiempo, dentro de las circunstancias adecuadas, se pone en duda que tengan el poder para hacerlo.
Una persona sistematizada a través de un equipo de trabajo que pueda dar cumplimiento a estas circunstancias, tiene poder. ¿Por qué? Porque hace que las cosas sucedan. Y cuando tú eres un factor de cambio para que las cosas sucedan en tiempo y forma, tienes poder. ¿Vale? Entonces, como en todo, existe un límite en cuanto al tiempo, la fuerza con la que la gente va a tratar de hacerlo, las ganas, porque si el proyecto no se da, si las circunstancias no se dan, si los resultados no llegan, la gente se empieza a desmotivar. La gente empieza a cambiar su visión, su enfoque para hacer otra cosa. Pero si las cosas se dan en tiempo y forma como se dijo, la gente se motiva y te sigue más. El otro factor tiene que ver con la información y el análisis que tú manejas. La legitimidad es crucial, y hablo de la palabra legitimidad, y esta palabra es nuestra quinta palabra y es legítimo. Y la palabra legítimo no es como legal, porque la parte legal es muy diferente, que habíamos comentado que la parte de autoridad es una parte legal. El legítimo es alguien que se le cree, es alguien que tiene el apoyo de todos por ser real. Lo legítimo es ser real. Así, muchas veces el proceso de información análisis se realiza de una forma selectiva, con la intención de encontrarnos apoyo para nuestras decisiones. ¿Cómo voy a tomar decisiones si no estoy correctamente informado? Si no analizo. Y es importante porque también el que tiene poder, habíamos hablado, se resuelve en tiempo y en forma, pero también es asertivo, es muy inteligente. Fue lo que a todos nos convino. Qué buena decisión tomó. Y parte del poder tiene que ver con eso. La utilización selectiva de estos datos es un comportamiento basado en el apoyo, es basado en el propio interés del que está ejerciendo el poder, obviamente. Pero el uso selectivo de los datos no solo se debe a nuestro propio interés y punto de vista, sino a un compromiso que llevan los individuos en creer lo que hacen. Obviamente, cuando tú pones en acción algo porque tienes la confianza que la decisión que tomó tu jefe, que la decisión que tomó el director de la empresa es la correcta, tú crees que lo que estás haciendo va a ayudar. El problema que tendríamos aquí es que lo que estás hoy día haciendo no tengas la confianza ni la credibilidad en ti mismo que es lo correcto. Y cuando eso pasa, pones en duda el poder de la persona que ejerció esa decisión en ti. Entonces también parte y un elemento importante de alguien que tiene poder es que crees que lo que te dejó hacer o la parte de la chamba que te tocó hacer es la correcta. Porque si tú piensas que no es la correcta, entonces a esa persona le empiezas a quitar poder. La estructura organizativa, pieza fundamental, pieza que se puede ver física. Si yo me dijeras, alguien que tiene poder, ¿qué es lo que hace? Reestructura. Y la reestructuración corresponde a poner en ciertos lugares claves aquellas personas que son parte de tu equipo de trabajo y que van a fortalecer tu poder y que van a poder hacer que haya una ampliación de ese poder, haya una influencia y haya un rango mayor a la cual tú puedas ejercer tu poder. Entonces la reestructura a veces poner a aquellas personas en aquellos lugares claves porque tienen el perfil, tienen el conocimiento, entienden tu metodología, entienden tu visión, entienden tu compromiso que tienes para poder llegar a hacer las cosas. Habíamos hablado en la clase anterior que la gente no puede llegar a resolver, no puede llegar a cumplir los objetivos solo. Tenemos que hacerlo a través de la gente, tenemos que hacerlo a través de los equipos. Esta clase tiene que ver mucho con esa filosofía de entendimiento de que tenemos que llegar a través de los demás a los resultados. Bien, y por último vamos a evaluar el poder. Ya entramos, para cerrar un poquito la parte de aquí, el poder tiene elementos como dependencia. Hay restricciones para el propio poder, porque hay otros poderes. Tenemos recursos que son las cosas o actividades que poseo y que los demás necesitan.
Eso es un recurso. Las alternativas son las formas para poder solucionar los requerimientos solicitados. Y legítimo es que tienen confianza y creen en mis acciones. Entonces, la palabra dependencia es muy clave. Tiene poder quien puede ofrecer algo que los demás necesitan. Y lo que los demás necesitan, encuentran en esta persona, o encuentran en esta empresa, o encuentran en este grupo de personas, aquellas alternativas y aquellas situaciones de confianza y de legitimización para poderlo hacer. Entonces, hay empresas, si empezamos a evaluar lo que hemos platicado el día de hoy, hay empresas, hay personas que pueden hacer esto, que pueden resolverlo, que tienen la capacidad. Y entonces cuando dices tienen poder, porque aparte lo hacen en tiempo, lo hacen en forma, entienden lo que es la necesidad que tengo y las decisiones que tomen me convencen. Entonces, para ello, es muy importante que cuando estás evaluando a alguien que ejerce poder, estás evaluando su razonamiento, estás también evaluando un poquito, aquí el autor menciona amistad, que es basado en la educación. La voluntad, la actitud humilde, tiene que ser del que tiene y que ejerce poder, tiene que ser de esta manera, tiene que ser amistad, tiene que ser amigable su forma de ser. La coalición que pueda tener con otras personas, con otras instituciones, obviamente alguien que tiene poder, su nivel de relaciones es impresionante, su nivel de alternativas, como lo habíamos visto, como está generando alternativas, pues tiene que tener relaciones, tiene que tener alianzas, tiene que tener fusiones, tiene que tener una gama para poder solucionar aquellos problemas para mantener su propio poder. Obviamente vas a evaluar también si es asertivo, si se equivoca demasiado. Para ello tenemos el trabajo legítimo. Tiene que estar informándose, lo tiene que estar analizando, porque tú estás evaluando qué tan asertivo es. Obviamente estás evaluando también su autoridad, y la autoridad tiene que ver en cómo administra, en cómo coordina, cómo toma decisiones, cómo está su jerarquización, cómo está su reestructura organizativa. Y lo más importante, y es una palabra que hoy no habíamos mencionado, el que tiene poder también sanciona, también castiga, también corrige, también llama la atención, porque si no, no ejerce poder. Y el poder no nada más es la parte positiva, tampoco es negativa, pero sí ejerce una sanción. Y la sanción es utilizar las recompensas, sanciones derivadas de una organización, de una falta de cumplimiento, te pueden pegar en el salario, por ejemplo, y es algo importante porque al final, para poder cumplir con estas características de un liderazgo con alguien que tiene el poder, pues debe de sancionar, debe de corregir. Bien, en resumen, hoy hablamos de un ejercicio llamado el poder. Este ejercicio es un medio para conseguir los fines que tú buscas, que tu organización busca, que tu equipo, que tu grupo busca. Y para conseguir esos beneficios y proteger esos intereses, el aspecto más importante que se pone en manifiesto es un fenómeno que está pasando hoy día en las empresas. Hay personas que tienen poder y no son directores. Y hay personas que tienen liderazgo y no son directores. Entonces tendríamos que evaluar dentro de la empresa quiénes son esas personas, y lo ideal es que el que es director, el que es funcionario, el que es empresario, ejerza estas funciones de manera correcta. A veces pasa, ¿por qué? Por estos elementos que hemos comentado. Te invito a que evalúes el poder y la influencia que estás ejerciendo en tu medio ambiente, en tu organización, en tu clase, para poder determinar en qué punto estás y qué hace falta mejorar y qué puntos tendríamos que trabajar. Te invito, por favor, a que contestes la evaluación de la clase del día de hoy. Continuamos la siguiente clase con el tema de poder. Vamos a analizar algunos diferentes tipos de poderes que se ejercen actualmente en las empresas.
Y también te invito a que reflexiones un poquito sobre la parte del líder y sobre la parte de la influencia que tiene en los equipos de trabajo como factor de éxito. Te agradezco a través del Colegio de Empresarios que me hayas permitido compartir el espacio contigo. Te invito a que nos veamos la próxima clase.